Uno de los accidentes más frecuentes en centros comerciales es la caída de personas sobre piso enjabonado. Es curioso porque siempre que están realizando esta tarea ponen un aviso que dice cuidado, piso resbaloso. Aún así, son muchos los incautos que pueden o podemos llegar a caernos en un centro comercial, o en una clínica o en cualquier lugar. Pero sabe que esto es muy parecido también a lo que puede pasarnos aún en nuestra vida diaria y aún en nuestra vida como creyentes. Pidámosle a Dios que nos dirija y que podamos aprender hoy de su palabra. Padre, ayúdanos a entender, ayúdanos a aprender, ayúdanos a vivir tu palabra y ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. En Cristo Jesús, amén. Creo que en la vida cristiana también existen algunas caídas con las que debemos tener mucho cuidado. Y si bien pareciera que podríamos llegar a pensar que no hay avisos que anuncien estas caídas, sí que los hay. La palabra de Dios nos advierte en muchas partes y básicamente de una manera general nos dice que debemos estar atentos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios misma nos dice que hacemos bien en mirar a ella como una antorcha encendida, la que alumbra en un lugar oscuro. Si bien nos movemos en un mundo de oscuridad y quizá con donde a veces no sabemos por dónde ir y podrían venir caídas, la palabra de Dios debe ser nuestra guía. Y es la misma palabra de Dios la que nos advierte también entonces que debemos mirar a ella. Pero aún así, a veces caemos, a veces vienen caídas a la vida del cristiano, de la persona. Y hubo un caso particular de un gran hombre de Dios que tuvo una gran caída. Y quiero hablar de David. David es este rey de Israel, este rey que es un rey conforme al corazón de Dios. Este hombre que es tan ejemplar, porque básicamente por medio de su vida estuvo glorificando mucho a Dios y se dispuso totalmente para darle gloria, honra y obedecer a Dios. Aún así, David tuvo una enorme caída. Y sabemos que nos habla de eso el segundo libro de Samuel y en el capítulo 11. Y justamente el capítulo 11 empieza diciendo: aconteció al año siguiente de los sucesos del capítulo 10, que es el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y sí, destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Así que este capítulo empieza hablándonos de algunos peros y de unas circunstancias que no eran normales para un rey como David. Dice que llegó el momento y el año en que los reyes salían a la guerra. David fue un gran guerrero y David fue un hombre usado por Dios aún en la guerra y dirigiendo al ejército y ganando muchas batallas. Pero aquí vemos a un David que se quedó, podríamos decirlo, relajado. Mientras todos los reyes salían a la guerra, él envió a su general Joab y envió a los siervos y él se quedó a descansar, podríamos decirlo, porque dice el versículo 2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Así que David se quedó a tomar un poco de descanso, ¿sabe? Cuando lo que tenía que hacer era estar trabajando, dispuesto en la tarea que Dios le había dado. Creo que lo primero que podemos analizar, y es lo que quiero que veamos, es que los pasos que nos llevan a una caída, los pasos que llevaron a David a una caída. Y lo primero que vemos fue la confianza o el exceso de confianza. David se confió de su ejército, se confió de que el ejército ya era un ejército victorioso, de que tenía muy buenos soldados, de que tenía un buen general, de que tenía grandes guerreros, así que envió al ejército a la batalla y él, que debía ir liderando el ejército, se quedó en Jerusalén. Esto se pasa por confianza, ¿sabe? Sabe que esto nos deja ver que él tenía un exceso de confianza y que él realmente no estaba haciendo la tarea que debía hacer. Creo que muchas veces nos confiamos antes de una caída. Confiamos en que nada malo va a pasar o quizá confiamos en nosotros mismos y aún la misma palabra de Dios dice, si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Así que nosotros debemos estar atentos a no caer y creer, es un engaño que vamos a estar firmes. Pero David se confió demasiado y la confianza nos lleva siempre a otro paso y es actuar en contra de la voluntad de Dios. La confianza nos lleva a actuar de una manera que no es diligente, a actuar de una manera diferente. ¿Sabe por qué a veces no le damos importancia a tener tiempos en la palabra de Dios? Por el exceso de confianza. ¿Sabe por qué a veces para uno o para alguien podría llegar a no ser tan importante
tener un devocional o estar en la lectura de la palabra o tener tiempos de oración, tener estudios bíblicos, estar creciendo espiritualmente, porque a veces nos confiamos, porque llegamos a pensar, yo ya sé, yo ya lo entiendo, eso ya lo estudié, este devocional ya lo he escuchado, y podemos llegar a pensar estas cosas que nos van a llevar a alejarnos de la voluntad de Dios. David entonces entró en primero en un exceso de confianza y segundo, entró entonces también en una falta de diligencia. No tuvo diligencia en lo que tenía que hacer y dice que se levantó a la tarde y se paseaba. Estaba muy tranquilo. Sigue diciendo el versículo 2, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elán, mujer de Urías Eteo. Aunque le dijeron que era la esposa de Urías, y Urías era alguien de su ejército, David no tuvo problema en mandar llamar a esta mujer y en tomarla sexualmente. Y cometió un gran pecado. David cometió el pecado del adulterio, el pecado que estaba prohibido para toda persona, pero aún así, cegado, con un exceso de confianza, teniendo falta de diligencia, no vio lo que estaba haciendo y terminó pecando. Sabemos lo que sigue relatando el capítulo 11, cómo después de esta situación esta mujer queda embarazada y la misma Betsabé viene a decirle a David, estoy embarazada. Esto crea una alerta tremenda en David y piensa que tiene que solucionar esto de algún modo. Así que llama a Urías Eteo que venga de la batalla y que esté en casa. Quería simplemente que Urías se acostara con su esposa y después pensara que el hijo iba a ser suyo. Pero Urías muestra fidelidad y es un hombre que ni siquiera se aleja de la casa de David porque él quiere estar cuidando a su rey y sirviendo a su rey. David, viendo que era imposible que Urías fuese a su casa, decide más bien entonces enviarlo a la batalla. Y enviarlo a la batalla con una misma carta, con una carta que decía, como nos dice el versículo 15, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Es tremendo, porque lo que él manda decir en esa carta es que Urías muera, que necesitamos que Urías muera, pónganlo al frente y aléjense de él, déjenlo solo y que reciba la muerte. Pues esto fue lo que pasó y Urías murió. Y David en ningún momento se había dado cuenta del gran pecado que había cometido. ¿Sabe que esto es lo que viene después del pecado? Cuando cometemos un pecado y cuando nos dejamos dominar por el pecado nos ciega. El pecado nos ciega totalmente y no nos permite ver la realidad. Creo que uno de los momentos donde podemos estar más cegados es justamente cuando estamos andando en pecado. Porque lastimosamente el pecado trae tinieblas al corazón, trae tinieblas a la mente, trae tinieblas al mismo espíritu del hombre y no permite que veamos con claridad. La palabra de Dios trae luz, el Espíritu Santo de Dios ilumina, pero cuando nosotros estamos andando en pecado, definitivamente no estamos viendo bien clara la realidad. Y esto le estuvo pasando a David. David no estuvo viendo bien clara la realidad e incluso en el capítulo 12, Dios envía al profeta Natán a que vaya y confronte a David con su pecado. Y este profeta viene con una parábola, por decirlo así, o una historia, y viene a contarle una historia de un hombre que teniendo muchas corderitas, porque le llegó una visita, fue y tomó la única corderita de un hombre que solo tenía una. Y la tomó, la mató y la sacrificó para darle algo de comer a su visita. Y solo de esta manera David entiende y dice, ese hombre es terrible el que hizo eso, debe morir. Y le dice el profeta Natán, ese hombre eres tú. Dios conoce tu pecado, Dios sabe lo que hiciste, Dios sabe que tomaste a Betsabé, la mujer de Urías, y Dios sabe que además mandaste a matar a Urías, lo pusiste al frente de la batalla para que muriera. Dios confronta por medio de este profeta a David, y Dios confronta a David con su propio pecado. Pero es interesante ver que cuando David es confrontado, es como si le retiraran una venda de los ojos. Y por eso responde David en el versículo 13 del capítulo 12. Dice allí, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también tu pecado se ha remitido, no morirás. Pero dice David, pequé contra Jehová. ¿Y por qué lo dice hasta este momento? ¿Por qué no lo dijo antes? ¿Por qué él no pensó en esta situación cuando trajo a esta mujer Betsabé? ¿Por qué no dijo pequé contra Jehová cuando mandó matar a Urías? Cuando le llegó la noticia de que Urías había muerto. ¿Sabe por qué? Porque estaba cegado. El pecado ciega definitivamente. Y algo que tenemos que entender y aprender
es que el pecado nos puede inhabilitar, cegar y meter en un hoyo. En ese hoyo estaba David, pero Dios en su misericordia mandó al profeta para hacerlo ver su pecado. Una vez él vio su pecado, también fue advertido de las consecuencias que vendrían a su vida. Y sabe que la Biblia nos enseña por medio también del capítulo 12, cuando el mismo profeta Natán vino, que iban a haber consecuencias de su pecado. Dios le perdonó, Dios le remitió su pecado. ¿Y a dónde se remitió? Bueno, creemos que a la cruz de Cristo, porque todos los pecados, sin importar en qué época han sido clavados en la cruz del Calvario, han sido puestos en la cruz de Cristo. Así que también el pecado de David fue llevado a la cruz de Cristo. Pero ¿sabe qué le dijo el profeta a David en el versículo 8? Todo lo que hizo, y le dice, y si esto Dios te hubiera añadido más, dice, tú estabas puesto en una gran posición, tenías mujeres, tenías riquezas, tenías de todo, y Dios te hubiera añadido más. Pero como tuviste en poco, la palabra de Dios, haciendo lo malo ante sus ojos, a Urías Eteo mataste a espada y tomaste a su mujer, y a él lo pusiste y lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías. Es triste esta escena que pasa. Es triste ver cómo tienen que venir unas consecuencias muy dolorosas a la vida del rey David. El rey David las va a afrontar, las tiene que vivir, no solo él sino su familia. Y aunque todas estas consecuencias realmente no se van a apartar, Dios tuvo misericordia de David. Dios al hijo que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe. Y David, como hijo de Dios, tuvo que ser disciplinado, castigado por Dios. Pero aún así, David fue restaurado. David fue perdonado de su pecado. Pero las consecuencias fueron inevitables. Cuando pecamos, Dios siempre quiere perdonarnos. Dios busca que nosotros cambiemos. Y nos dice en 1 de Juan, capítulo 1 y versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Cuando Dios nos abre su corazón de perdón, nosotros podemos venir a Él y entregar nuestro pecado y Él nos va a perdonar. Él nos va a restaurar a nuestra relación con Él. Pero inevitablemente, a veces, si nuestro pecado ha sido fuerte, seguramente también habrán consecuencias que debemos asumir. Alguien dijo algo muy sabio: podemos escoger la manera en que pecamos, pero nunca vamos a poder escoger las consecuencias de nuestro pecado. Debemos temerle a fallarle a Dios voluntariamente. Debemos temerle a actuar en contra de su palabra. Y debemos pensar, vea todo lo que le habían dado a David, y le dijo, y te habría dado más si no hubieras hecho lo que hiciste. Dios nos ha dado bendiciones, guarda nuestro hogar, guarda nuestra familia, nos da tantos tipos de bendiciones. Y Dios tiene aún muchas cosas para nosotros, ¿sabe? Pero Dios no quiere que andemos en pecado. Dios quiere que no nos dejemos cegar por el pecado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo. Y nosotros tenemos que tener la palabra de Dios delante nuestro y darle importancia a los principios de la palabra de Dios antes que a las incitaciones del pecado. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, a no caer en esto, a guiarnos por su palabra, y que cuando venga una intención, una tentación, un deseo de pecar, nos acordemos de la palabra de Dios, nos acordemos de sus promesas, nos acordemos de lo grandioso que es Él, de todo lo que ha hecho por nosotros y de que Él merece es que vivamos para Él. Si en algún momento fallamos, que puede pasar, vamos en arrepentimiento a Él y en fe. Y Él dice, trae a mí todas tus cosas y yo las perdonaré. Si confiesas tus pecados, yo te perdonaré, yo te limpiaré de toda maldad. Confesemos al Señor y pidámosle misericordia, porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por tu palabra y gracias porque nos das esperanza por medio de ella. Gracias porque aún en nuestra debilidad podemos confiar en ti y te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes. No permita, Señor, que el pecado nos ciegue, sino que podamos estar en tu luz. En Cristo Jesús oramos. Amén.